Titulé este estudio Edifica tu vida sobre la roca. Este estudio podemos aplicar a todas las áreas de nuestras vidas. Es aplicado al matrimonio, es aplicado para nuestras casas, es aplicado para nuestro trabajo. Se puede aplicar en todas las facetas en las cuales nos desenvolvemos, incluido. Y como palabra de Dios, en primer lugar tiene que ser aplicado ¿dónde? En mi vida, en mi corazón. Y luego yo puedo transmitir a las demás personas. Así que yo creo que va a ser un momento especial y quiero que presten atención. Cuando nosotros hablamos de la roca, estamos hablando de Cristo, ¿sí? Toda la escritura siempre apunta a Jesucristo, que es la roca. Y hay dos tipos de personas. Personas que están sobre la roca. Estas personas son personas salvas. Aquellos que confiaron en Cristo como su Señor y Salvador. Aquellas que se dieron cuenta que por méritos personales no pueden ganar la salvación. Que sus pecados o la rebelión o las consecuencias de sus pecados no pueden ser quitadas de ninguna otra manera sino solamente en virtud a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vivió una vida perfecta la cual nosotros no pudimos vivir. Él cumple todos los mandamientos que nosotros no podíamos cumplir. Y Él toma nuestro lugar, muere en la cruz y luego resucita y justifica a todos aquellos que se acercan por fe pidiendo perdón por sus pecados en virtud de aquella obra perfecta y maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros estamos convencidos de eso. Y la Biblia enseña que la salvación es por gracia, netamente por gracia, en aquella obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sobre esa roca, sobre aquel fundamento sólido que nosotros tenemos, que no depende de ninguna obra humana, en ningún momento hay participación humana, sino que es una obra perfecta que la hizo Dios, porque la salvación es de Jehová. Cuando nosotros, por la misericordia de Dios, porque Él nos atrae por aquel mensaje que alguna vez nos predicaron, diciendo o mostrando nuestra condición, que realmente estábamos perdidos, pudimos pensar claramente, porque anteriormente, ¿qué pensábamos? Que nuestras obras podían colaborar en la salvación, que nuestra cultura podía colaborar en nuestra salvación, que nuestra religión incluso podía colaborar con nuestra salvación. Pero por la misericordia de Dios, un día, el Espíritu Santo, cuyo ministerio actual es convencer de pecado, justicia y juicio, actuó en nuestras vidas. En primer lugar, nos da vida, nos regenera, porque un muerto nada puede hacer, siempre repetimos, menos entender algo, menos buscarle a Dios. O sea, nosotros por naturaleza no podemos buscarle a Dios. Y se cumple lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios. Todos, y en ese todos entran las personas de todos los tiempos. Si Dios no nos hubiese atraído hacia Él, nosotros jamás íbamos a conocer acerca de Jesucristo. Entonces, de hecho, el don más maravilloso que podemos tener, y no hay don más grande, el cual es la salvación, porque la salvación es una dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Sin embargo, la paga del pecado, la opsonía, el sueldo que nosotros habíamos ganado era la muerte. Y la muerte significa la separación de Dios. Si nosotros estamos unidos a Dios, tenemos vida eterna. Si estamos separados de Dios, tenemos muerte eterna. Ahora bien, cuando nosotros vamos a edificar nuestras vidas sobre la roca, quiere decir que nosotros somos salvos. Quiere decir que yo entendí ese plan de salvación y estoy en Cristo. Tengo una nueva posición, santificación posicional. Fui puesto en, y eso significa dentro de un cuerpo invisible, el cual se está formando, al cual la Biblia le llama la iglesia, la esposa de Cristo. Si yo formo parte de esa iglesia mística, de ese cuerpo invisible, formado por todos los creyentes en todo el mundo que han confiado también en Cristo como Señor y Salvador, entonces ahí vengo y yo puedo edificar mi casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Todo lo que yo haga sin Cristo no tiene fundamento, no tiene sentido y no es de valor delante de Dios. Fuimos creados, fuimos renacidos para buenas obras. ¿Para qué Dios me hizo nacer de vuelta? Para aquellas obras, no las que yo quiero hacer, no las que yo me imagino que están bien, sino las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero el primer paso de todo es
analizar si realmente estamos sobre la roca. Hace algunos años ocurrió un evento en un pueblo norteamericano que ilustra la necesidad de construir sobre un buen cimiento. Dice que el pueblo tenía un enorme basurero, pilas y pilas de basura. Luego de eso, una persona, cuando se completa el basurero, compra aquel predio y ¿qué hace? Metió excavadoras, metió en las, ¿cómo se llama estos tractores? Las topadoras, nivelan el lugar, compactan la basura y luego se construye una urbanización de primera. Los antiguos pobladores de la zona sabían que ese cimiento era de basura. Hoy hay técnicas nuevas, impresionante cómo hacen de los vertederos y después construyen sobre eso. Impresionante la tecnología que utilizan para quitar los residuos, para compactar el suelo y cómo miden todo. Pero anteriormente no había eso. Nadie podía decir que ese vecindario estaba construido sobre un cimiento de basura. Cuando una persona empieza un proyecto, empieza con ilusiones. Empieza con fiesta. En el casamiento es así. Hacemos una gran fiesta. Todo es alegría, ilusiones. Le queremos invitar a muchas personas, especialmente a aquellas que amamos. Y empezamos aquel emprendimiento con tanta pasión. Pero al paso del tiempo empiezan a venir los inconvenientes. Empezamos a ver grietas en las paredes. Se empiezan a derrumbar algunas cosas. Todo aquello que era perfecto se empieza a complicar. La urbanización tenía hermosas casas, amplias calles y árboles. Muchas familias compraron las casas. Fue todo un éxito. Pasados algunos años, el subsuelo comenzó a ceder. La basura no pudo soportar la presión. Las calles comenzaron a partirse. Las esquinas de las casas comenzaron a hundirse. Los techos se desnivelaron. Las paredes se llenaron de grietas. Poco después los habitantes tuvieron que abandonar ese barrio cerrado. El cimiento fue mal hecho. ¿En qué sentido? Los materiales fueron de primera lo que estaba arriba, pero lo que estaba abajo era solamente basura. La palabra de Dios dice que nosotros estamos en Cristo y estamos sobre la roca. Pero mire cómo sobreedifica. Oro, plata, piedras preciosas. O puede ser heno, hojarascas o madera. Podemos usar materiales de primera o materiales que son sensibles al fuego. Dice que todos nosotros, los creyentes, vamos a ir al tribunal de Cristo. Vamos a ser examinados por el fuego. Lo que yo haga hoy, estando en la carne, yo tengo que hacer en base a lo que dice la palabra de Dios. Tiene que ser aprobado por Dios. Por más bueno que sea lo que estás haciendo, tu motivación tiene que ser la correcta. Tenés que estar seguro que esa acción fue realmente movida por la acción del Espíritu Santo. Porque de última, en aquel día va a ser examinado nuestros pensamientos, nuestros corazones. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo dejamos de hacer? Y no hay vuelta atrás y no hay excusas. Los hogares hoy día también se están derrumbando bajo el peso de las presiones de la vida. Y cuando esto sucede es mejor que estemos examinando los cimientos y también estemos examinando cómo sobreedificamos sobre la roca. Es una gran ventaja estar sobre la roca, porque Él se comprometió a terminar aquella buena obra que empezó en nosotros. Pero también queda la docilidad nuestra a la palabra de Dios. Podemos ser duros o podemos ser sensibles, pero Dios es un artista que no va a fallar. Él va a moldearnos a la imagen de Cristo. Así que puede ser más sencillo el trabajo o puede ser un poco más doloroso. Y la pregunta clave, ¿estoy edificando correctamente sobre la roca? ¿Cómo está mi vida, mi familia? Veo grietas en las paredes. Está el techo desnivelado, gotea. Son frecuentes las discusiones. Alcanzan tonos muy elevados. No quiero estar en mi hogar. Apelo a separarme.
La palabra divorcio no tiene que existir en el vocabulario del creyente. Cuando hay esa opción, ya termina la posibilidad de reconciliación, perdón y otras cosas. La división tiene que salir de nuestro vocabulario. Esos son para los carnales, para los infantes en Cristo puede ser. Lo más probable es que el cimiento esté mal. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27 lo siguiente. Atiendan bien. Antes de este texto, Cristo viene enseñando las éticas del reino. Y viene enseñando un montón de cosas que tiene que ver cómo se debe de portar un súbdito, cómo tiene que tener fe, cómo tiene que ser su trato con los semejantes y muchas otras cosas. Y resume con estas palabras y dice, cualquiera, no hay distinción, pequeño, grande, soltero, casado, no importa. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esta es la casa de una persona prudente, de una persona entendida, de una persona sabia, de una persona inteligente que puso en práctica los fundamentos o los principios para hacer una buena edificación. El hecho que haya hecho bien todas las cosas no le libró de las circunstancias que vienen en la vida. Lluvia de arriba, ríos de abajo, soplaron vientos y esa casa igual fue golpeada. Así que no importa si estás caminando muy bien, los embates de la vida van a venir, tarde o temprano. No nos vamos a escapar de eso. Y Cristo no nos mintió. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido. Y porque Él venció, nosotros también podemos vencer. Porque en Cristo, y dependiendo de sus fuerzas, sí o sí somos más que vencedores. Sin embargo, y en contraste, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. La palabra que utiliza para insensato es necio. Es una palabra muy dolorosa en la Biblia. Si Dios te llega a llamar necio a vos, es terrible. Hay ciertas características, podemos estudiar cuáles son las características de un hombre necio. Poné necio en tu concordancia y te va a aparecer. Y puedes analizar también en tu vida si te estás portando como necio o como sabio. Pero cualquiera que me oye, ojo, tiene la ventaja de escuchar la sana doctrina, la verdadera enseñanza, sin embargo, no las hace. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, pero esa casa cayó y su ruina fue grande. ¿Qué hace la diferencia entre estas dos casas? Ambas tenían las mismas posibilidades. Ambas tenían buenos materiales. Sin embargo, lo que no atendió fue uno de ellos, de que no edificó conforme a la obra de Dios, conforme a su palabra. Entonces, tenemos dos tipos de personas. Una persona sobre la roca y otra sobre la arena. Las circunstancias de la vida son totalmente iguales. Van a venir vientos, van a venir ríos, va a descender lluvia fuerte. Y miren lo que dice, va a dar con ímpetu sobre tu vida. Vamos a llevar al plano personal. ¿Quién es el que permite que la lluvia, los ríos y los vientos den fuerte sobre tu vida? ¿Quién permite? Dios. Si Dios no quería que pase esto, Dios iba a frenar. ¿Se entiende? Siempre cuando pasa algo en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es dejar de mirar al que está a mi lado. Dejar de buscar culpables, aunque va a haber culpables. Pero ¿saben qué tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios que dice? Tenemos que levantar nuestro ojo a los cielos y decir, Señor, no sé por qué permitiste esto.
No sé por qué está pasando. Pero yo lo único que sé es que vos me vas a dar la fortaleza para que yo esté firme. Si tengo que perdonar, voy a perdonar. Si tengo que solucionar algo, voy a solucionar. Si tengo que imponerme una disciplina en mi vida, me voy a imponer. Pero yo quiero hacer tu voluntad a pesar de todos estos embates, porque ahí realmente se prueba si yo estoy sobre la roca. A pesar de las circunstancias, yo sigo fiel a mi Señor. Porque una cosa Dios demanda de su iglesia, fidelidad. Acuérdense que la iglesia al final de los tiempos se convierte en la gran ramera. Deja todos los principios de la palabra de Dios. ¿Qué tal yo ando en mi vida? ¿Qué tal fiel soy? Yo no digo que no nos vamos a equivocar. ¿Se entiende? Pero yo estoy preguntando, ¿cuánta es tu fidelidad hacia Dios? Si yo no soy fiel a Dios, yo no voy a ser fiel a nadie. Y para los jóvenes siempre hablamos de lo mismo. Si una chica o un muchacho no le teme al que le ve en todo momento y a aquel que le va a juzgar el día de mañana, al legislador supremo de todo el universo, si no le teme a él y no le honra a él, ¿cómo te va a honrar a vos? ¿Cómo te va a amar a vos si no le ama a aquel que nos dio todo? Es ilógico. No tiene sentido. Todas las enseñanzas del Señor Jesucristo están expresadas de manera que deban resolverse tal como se resuelve un acertijo. ¿Cómo? Meditando larga y profundamente en ellas. Tenemos que ser atentos cuando se pone la palabra de Dios y cuando hacemos nuestro devocional. Cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la Biblia, tenemos que dedicar un momento especial y atender lo que dice. Tenemos que tener un diccionario a mano para entender las palabras que no entendemos. Si manejas los idiomas, por ejemplo, si no tenés diccionario griego, hebreo, no importa, por lo menos hacer una buena lectura. Pero si podés aprender a manejar los diccionarios en griego, hebreo, y si podés aprender el idioma, mejor todavía. Juan 16:29, por ejemplo, por citar, les dijeron, ¿quiénes? Sus discípulos. He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Y dice en otra parte de la escritura que a todos le hablaba por medio de parábolas, pero a sus discípulos secretamente le enseñaba todas las cosas. Y podemos ser creyentes, solamente creyentes, o podemos llegar a ser discípulos realmente de Cristo. Un discípulo es aquel que está dispuesto realmente a pagar el precio por servirle a Cristo. Vamos a analizar el pasaje. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice la Escritura. Atiendan bien. Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Y ya les dije ese pasaje. Lo que sí, en primer lugar, ¿a quién Cristo le va a enseñar profundamente su verdad? A los pastores nomás. Eso es para los pastores y para aquellos que están estudiando teología en alguna universidad. ¿Verdad o mentira? Falso. Rotundamente falso. El que está más interesado en que nosotros sepamos su voluntad es Dios. Pero Dios no le va a mostrar los tesoros de su escritura a alguien que no quiera obedecer. Porque la Biblia no es un libro de información. La Biblia me revela el carácter de Dios, la voluntad de Dios, y aquellos que quieran realmente tomar su cruz y seguirla a Cristo, sobre ellos se va a manifestar el brazo de Dios y Dios le va a dar sabiduría para poder entender su palabra. Si nosotros solamente vamos a la Biblia como un libro de información más, como los videos que circulan por WhatsApp o los videos que circulan en YouTube, tal universidad, Dios no va a hacer eso. Dios va a revelar su voluntad con aquellos que quieran obedecer. Todos por igual. Cualquiera pues entonces que me oye estas palabras, ¿por qué las va a hacer? Díganme por qué las hace. Porque las entiende. Si yo tengo un concepto errado de la electricidad y no uso mi cerebro y me voy y meto el dedo en la electricidad, ¿cuál va a ser el resultado? Me va a correr. Yo ya sé que me corre eso. Hay cosas que nosotros sabemos que están mal, pero igual hacemos. Y después viene la consecuencia en nuestras vidas. ¿Por qué seguimos haciendo esas cosas? Porque evidentemente
¿qué pasa? No entendemos. El que siga teniendo una práctica errónea en algún área, no importa cuál sea, erra y peca. ¿Pero por qué lo hace? Generalmente por falta de entendimiento. Miren lo que dice Lucas 11:28. Y él dijo, porque le dijeron, bendito el pecho que te dio de mamar, ¿verdad? En otra versión. Antes bienaventurados, doblemente feliz, los que oyen la palabra de Dios, pero ¿qué cosa después dice? La guardan. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquella persona que escucha el mensaje de la palabra de Dios, las guarda en su corazón, pero no como algo de conocimiento más, sino realmente para honrarle al dador de la vida, al dador de la inteligencia, al dador de todas las cosas, para servirle en forma excelente. Porque si le servimos conforme a su voluntad, vamos a servirle con excelencia. Y Dios se merece un servicio, pero de excelencia. Dios no acepta el servicio a media. Dios no acepta la adoración a medias. Dios no acepta la vida mediocre de un creyente. Dios quiere que atendamos con diligencias aquellas cosas que Él nos encomendó. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y la prueba para saber si yo estoy realmente en la fe, ¿cuál es? Mis obras. ¿Pero ante quién? Ante los seres humanos. Porque ellos tienen que ver mis buenas obras. Ahora, yo no tengo que hacer para que ellos vean, sino que ellos ven y glorifican a Dios. Las obras son resultado de la fe salvífica. Si yo tengo la fe salvífica y si estoy sobre la roca, yo voy a obrar. Es una consecuencia, es un resultado. Y si no estoy obrando, es porque estoy haciendo mal las cosas. Generalmente cuando yo no le sirvo a Dios con integridad y no le sirvo bien, es porque estoy en pecado. Hay cosas que tengo que cambiar en mi vida. Tengo que arrepentirme, y siempre que se usa la palabra arrepentirse es de manera urgente. Exige una prontitud tal que tiene que ser ya, como si fuera que te vas a morir. No son los oidores delante de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores. Hijitos, dice 1 Juan 3:7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. En otras palabras, el que practica lo que dice la palabra de Dios, en ese está mostrado que es una persona que fue justificada por la fe. ¿Saben lo que significa justificada? Ser declarado inocente ante el juez. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Santiago 1:22, y todos conocemos este tema. No es algo nuevo para nosotros, pero es algo fundamental, es algo importante. Es la base de nuestra vida. Tenemos que meditar todos los días si estamos realmente construyendo correctamente nuestras vidas, porque todo lo que transcurre delante de aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Por qué? Me voy a cometer fraude. El peor error que puedes cometer en tu vida es engañarte a vos mismo, ¿o no? No, pero yo estoy convencido que este veneno me va a hacer bien. Voy a tomar un poco, pero te va a hacer mal el veneno. No, me va a hacer bien. Yo estoy seguro y tengo fe que me va a hacer bien. Y toma entonces el veneno. ¿Quién se engaña? Uno mismo. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no de cualquier cosa, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro al natural. Porque él se considera a sí mismo. O sea, dentro suyo medita y se va y luego olvida cómo era. Mas, a diferencia, en contraste, en consecuencia de lo que vengo exponiendo, dice Santiago, el que mira cómo, atentamente. Tengo que ser atento, tengo que estar lúcido.
Elegir el mejor momento del día para meditar sobre la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, escudriñar, atesorar, ir a la fuente de la verdad que está en la Biblia, y es una ley de libertad, no de esclavitud, porque siempre Satanás usa la misma estrategia que en el Edén. Dios es malo, no quiere que comas el fruto, porque el día que comas el fruto vas a ser libre. Tus ojos van a ser abiertos, vas a saber la diferencia entre el bien y el mal. Bájale, Dios miente. Sé libre, no dejes que alguien te diga lo que tengas que hacer. El primer paso hacia la esclavitud, el primer paso hacia la desgracia en nuestras vidas es ser desobediente a lo que Dios dice. Porque cuando obedecemos la ley de Dios, es ahí donde empezamos a caminar libremente. ¿Quién puede caminar en la ley de la libertad? Aquellos que fueron libertados por Cristo. Pero para caminar en esa libertad, todos los días necesitamos venir ante Él y pedirle, Señor, guíame en este día. Lléname de tu Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo que necesitamos todos los días. El bautismo del Espíritu tenemos en nuestras vidas, pero la llenura no significa electricidad que va a venir en tu vida, significa ser obedientes. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se goza en nosotros y nos capacita. Nos da un poder interno para obedecer su voluntad. La prueba de que yo estoy lleno del Espíritu de Dios es que soy obediente. Eso es lo sobrenatural. Que en un mundo degenerado, perdido y perverso, podamos vivir sobriamente, cabalmente. El que mira atentamente en aquella ley, la ley de la libertad, pero persevera en ella, a pesar de las tormentas, a pesar de los embates de la vida, no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Este y ningún otro será bienaventurado en lo que hace. ¿No sos feliz? ¿A quién le vas a culpar? ¿A quién le culpas? ¿A tu cónyuge? ¿A tus hijos? ¿A tu trabajo? ¿A tu jefe? ¿A la iglesia? ¿Al pastor? ¿A los líderes? Eso es así. Siempre hay un justificativo para no hacer lo que es correcto. Siempre hay un motivo valedero para justificar nuestras acciones. Eso se tiene que erradicar de nuestras vidas. Y decidir lo siguiente. A pesar de, yo voy a ser fiel al Señor. No importa qué pase, yo estoy decidido a serle fiel al Señor porque no me queda otro camino. No hay otro camino. Si ustedes conocen otro camino, me dicen y enseñamos otro camino. Por el camino de la obediencia, no hay. Solucionás todos los problemas en tu vida. Aquel que oye y las hace es prudente, dice la palabra de Dios. También pueden ir a examinar en sus casas qué significa ser prudente, qué significa ser sabio y cómo actuar sabiamente. La palabra para prudente es phronimos, prudente, sensato, sagaz, con una sensatez práctica, que aquello que conoce lo lleva a la práctica. ¿Qué pasa si un doctor algún día decide, no me importa todo lo que dice en la escuela de medicina, no voy a tener en cuenta ese principio porque yo siento, no es yo sé, yo siento que tengo que hacer esto y hace? ¿Quién se quiere ir a esa clase de doctor? Nadie. Se tiene que basar en principios, en la lógica, en la inteligencia. Analiza todo y así los grandes doctores crearon cirugías y otras cosas, algunas técnicas. Pero eran personas estudiosas, eran personas que se esforzaban mucho y tenían mucha práctica. Una sensatez práctica. O lo mismo, quiero construir mi casa y voy a buscar un arquitecto que sea muy bueno y un ingeniero que sea tan bueno. Se aplazó en casi todas las materias. Y se le cayeron 2 edificios, pero ¿a quién no le pasa? Voy a contratarle a él para todos mis ahorros, invertir en la casa de mis sueños. Y si Dios quiere, no se va a caer encima de mi familia. ¿Soy sensato o imprudente? Imprudente. Dice que el phronimos, la persona prudente,
es aquel que piensa cabalmente. Lo que la Biblia llama dominio propio. Mente sana, dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Pienso cabalmente y eso que aprendí llevo a la práctica. Se refiere a una persona cauta, una persona previsora, una persona con una inteligencia práctica, alguien que pone en práctica correctamente la verdad en algún área específica. Aquel que oye la palabra de Dios y las hace, Dios va a decir sobre esa persona que es prudente. Para construir una casa, no se construye al azar. Se requieren unos planos, se requiere una planificación, se requiere mano de obra calificada. Se requiere una persona que conozca y que siga que nos permita construir correctamente. Nosotros no estamos desamparados. Cristo nos salvó, Cristo nos redimió, estamos en Cristo, pero necesitamos la guía del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y a cómo aplicar esa verdad. No podemos dejar esa guía, no podemos dejar esas instrucciones. Necesitamos hacer eso. Pero independientemente a eso, atiendan bien, necesitamos entender las cosas y necesitamos de planificación en nuestras vidas. Tengo que planificar mi vida. ¿A qué hora voy a estudiar? Orar en todo tiempo. Pero voy a ponerle un esquema nada más. ¿A qué hora voy a estudiar? ¿A qué voy a orar? ¿A qué hora voy a testificar incluso? Y todas las cosas, aunque testificar todo el tiempo, cuando se dé la mínima oportunidad hay que hacer. No hay que esperar que haya un movimiento y la iglesia organice. La gente está mal acostumbrada a que la iglesia organice y ahí testifica. Y si la iglesia no organiza, no hacen. Yo tengo que hacer eso. ¿Dónde está en la Biblia que la iglesia? Todos somos la iglesia. ¿En dónde te moves? En la carpintería, cuando se fumiga, en la guatería, en la librería, en el colegio, en donde te muevas, vos tenés que ser luz. Y tenés que testificar en ese lugar. No hay día, no hay hora, ni hay momento, hay que hacer. Y el Espíritu Santo te va a mostrar, hacé. No tenemos que esperar un movimiento así. Acuérdense que la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Y Dios no le va a pedir cuenta a la iglesia del Sevisatú. Y le va a disciplinar a toda la iglesia porque uno no hace o dos no hagan. Dios a mí me va a pedir cuenta, porque la comisión le fue encomendada ¿a quién? A todos, a cada uno de ustedes. Si no hacen algo y no solamente testificar, a esa persona le va a pedir cuenta o no. Pregunto, ¿a cuál de los maridos Dios le va a pedir cuenta? A todos. ¿Se entiende lo que digo, verdad? A todos, Dios no me va a pedir cuenta a mí, como pastor de la iglesia, pedirme cuenta a mí por el comportamiento de algún miembro. ¿O sí? Pregunto. ¿Qué dice la palabra? Cada uno dará cuenta de sí a Dios. Nosotros no nos queda el juzgar, nos queda el que estimular al amor y a las buenas obras. Y la mejor forma de estimular, ¿sabe cuándo es? Que uno haga. Que uno haga y la aliente, se puede, vamos a hacer, no te animás, vamos a meterle, vamos a ver cómo hacemos. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. El contraste. Y cualquiera que me oye estas palabras, incluso con la actitud de un discípulo, y no las hace, ¿qué nos indica? Un cimiento flojo de una persona religiosa con obras huecas, servicios meramente externos, una apariencia de piedad, a una persona que no le importa quién es Dios, no le importa y no entiende que su vida transcurre delante de Dios y que nosotros primariamente estamos al servicio de Él las 24 horas. 7 días de la semana, 365 días del año. Nosotros estamos delante de Dios y ya le vamos a rendir cuentas. Y acá está tu final cantado, o el mío, si nosotros conocemos lo que dice la palabra de Dios y no lo hacemos. Grande fue su ruina. Y esto vamos a aplicar en forma personal. Podemos analizar nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas. Y tenemos que examinar, y mejor,
Señor, escudriña mi corazón, escudriña mi vida. ¿Qué es lo que está mal, Señor? Ayúdame a cambiar. Yo me tengo que dejar de centrar en los otros y empezar a examinar mi vida y pedirle a Dios que examine mi vida y que me muestre, especialmente aquellos pecados ocultos. Hay algunos pecados que no son ocultos, que son tan visibles. Y pedirle a Dios esa fuerza para poder cambiar. Pedirle a Dios una planificación para poder cambiar. Hay cosas que vamos a cambiar a corto plazo, otras a largo plazo. Pero si no empezamos hoy, nunca vamos a terminar. Tenemos una planificación de vida. Y es importante dividir cada área de nuestras vidas, especialmente nosotros los papás. Porque nosotros vamos a marcar la dirección de nuestras casas. Es automático. Nosotros si andamos mal en alguna área, toda nuestra casa, lo más probable es que ande chueca en esa área. Pero si nosotros ponemos y nos ponemos bien, es impresionante. Todo el resto se acomoda solo. En primer lugar, nosotros como padres de familias, tenemos que tomar la decisión. Esa decisión, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero yo no le puedo obligar a mi esposa a servirle a Dios. Yo no le puedo obligar a mis hijos a servirle a Dios. Pero yo sí tengo que decir, en mi casa la voluntad de Dios se tiene que hacer. Y yo como padre de familia tengo que decir, mi hijo, eso está bien o eso está mal. La palabra de Dios dice esto, esto y lo otro. No consentirle, no malcriarle, no apañarle, no dejar pasar las cosas que hacen mal. Yo tengo que ser el que diga, no, si te vas, lo estás haciendo en rebeldía. No vas a tener mi apoyo, no vas a tener la bendición de Dios. Andá si querés. Yo igual te voy a amar. Igual te voy a amar. Pero tenés que saber que contra Dios estás pecando. Estás pecando contra vos. Y estás pecando contra tu familia. No es la voluntad de Dios. Y voy a orar para que Dios cambie tu corazón. Nunca apañar algo que está mal. Nunca. Jamás. Mi hijo, mi hija, Dios es lo principal en tu vida. ¿O no lo ves en mi vida? ¿No te das cuenta que yo me congrego siempre, que testifico siempre, que oro siempre, que estudio la palabra de Dios siempre? ¿Pero qué yo le voy a decir a mi hija nada o a mi hijo nada si yo no me congrego, si yo no estudio y si yo le permito todas las cosas? ¿Hacia dónde se van a ir? La ideología de género, por ejemplo. Hoy estaba viendo un video que me trajo Julio. Y decía una parte cantando, decían los dibujitos, que ellos tienen que elegir lo que quieren, si jugar con muñeca o muñeco. Un dibujito animado. Y ser lo que ellos quieren en la vida, que nadie le diga lo que tienen que ser. Qué gran fracaso. Dios nos puso al cuidado de nuestra familia. Qué gran fracaso si nosotros como padres no guiamos nuestro hogar conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe cuál va a ser el resultado? Nuestra ruina va a ser grande. Sin embargo, si yo le educo a mis hijos y le digo, mira, vamos a tener problemas quizás, vamos a tener dificultades. Quizás no podemos comer hoy aquella comida que vos querés, pero tenemos un plato de comida que Dios nos dio. Podemos sobrevivir, vamos a ajustarnos, no nos vamos a meter en cuentas, vamos a honrar nuestras cuentas y vamos a orar, Dios nos va a proveer. ¿Se entiende? Nuestro éxito va a estar asegurado si hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué es éxito para el creyente? ¿Qué significa que mi familia tenga éxito? Que mi familia se amolde a lo que diga la palabra de Dios. Éxito para un creyente es ser prosperados en la voluntad de Dios. Lo otro se llama añadidura, cosas que no tenemos que buscar. Éxito para el creyente es realmente cumplir la palabra de Dios. Si no tenemos eso en cuenta, nuestra ruina va a ser grande. No lo digo yo. Nos dice Dios esto a nosotros. Está en su palabra. Las personas exitosas en la vida y aquellas que terminan mal, por lo general tienen los mismos problemas. La diferencia no está en los problemas. La diferencia está en ¿qué? En el cimiento. El verdadero cristiano está cimentado sobre la roca que es Cristo. La justicia no se basa en una iglesia, credo o vida buena, sino en Jesucristo que murió por nosotros. Un hijo de Dios se prueba mediante su perseverancia frente a las tormentas que lo sometan a prueba.
las decisiones que uno toma en una situación particular. Uno que no es un simple oidor de la palabra, sino también un hacedor. Un cristiano verdadero se prueba si obedece a Cristo.